Hola amigos de YouTube, hoy mi compañero y yo queremos saludarlos en nuestro primer video donde vamos a hablar sobre la evolución de los sistemas operativos, teniendo presente que por siglos los hombres han tratado de usar fuerzas y artefactos de diferente tipo para realizar sus trabajos y hacerlos más simples y rápidos. Recordando que la historia conocida de los artefactos que calculan o computan se remontan a muchos años antes de los años de Cristo. Para esto debemos saber que la evolución de la historia del procesamiento hay muchos que argumentan que se divide en 4, 5, 6, 7 y hasta 8 fases, pero hoy solo vamos a hablar de 5. La primera generación abarca desde el año 1951 hasta el año 1958, época en que la tecnología electrónica era a base de bulbos o tubos de vacío y la comunicación era en términos de nivel más bajo que puede existir. En 1946, ENIAC, primera computadora digital electrónica en la historia, que no fue un modelo de producción sino una máquina experimental, se trataba de un enorme aparato que ocupaba todo un sótano de la universidad. Construida con más de 18.000 tubos de vacío, consumía varios kilowatts de potencia eléctrica y pesaba algunas toneladas. Está capaz de efectuar 5.000 sumas por segundo. En 1949, el BAC fue la segunda computadora programable, quien también fue un prototipo de laboratorio, pero ya incluía en su diseño las ideas centrales que conforman las computadoras actuales. En 1951, UNIVAC 1 fue la primera computadora comercial de la compañía Universal Computer Univac, siendo el primer cliente la Oficina del Censo de Estados Unidos. En 1953 aparece IBM. Para introducir los datos, estos equipos empleaban tarjetas perforadas que habían sido inventadas en los años de la Revolución Industrial, esto a finales del siglo XVIII, hechas por franceses y perfeccionadas por estadounidenses. La IBM 701 fue la primera de una larga serie de computadoras de esta compañía, que luego se convertiría en la número 1 por su volumen de ventas. En 1954 IBM continuó con otros modelos que incorporaban un mecanismo de almacenamiento masivo llamado tambor magnético, que con los años evolucionaría y se convertiría en el disco magnético. En 1955 SUSE Z22 fue la primera computadora de Konrad Zuse, aprovechando los tubos de vacío. La segunda generación de sistemas operativos tuvo un tiempo de 1955 a 1965. La introducción del transistor a mediados de la década de los 50 alteró el panorama. Las computadoras se hicieron lo bastante confiables como para poderse fabricar y vender a clientes comerciales. Se realizó una separación entre diseñadores, constructores, operadores, programadores y personal de mantenimiento. El sistema de lotes consistía en juntar una serie de trabajos en el cuarto de entrada, leerlos y grabarlos en una cinta magnética usando una computadora pequeña y económica, como una IBM 1401, que era muy buena para leer tarjetas, copiar cintas e imprimir salidas para no realizar cálculos numéricos. Tercera generación, comprendida entre los años de 1964 y 1971. Esta generación vino marcada por una disminución del tamaño medio de las computadoras, el empleo generalizado de circuitos integrados permitió una nueva disminución del volumen y del costo, y también aumentó la rapidez del funcionamiento de las grandes computadoras. Características principales: tener un circuito integrado, miniaturización y reunión de centenares de elementos en una placa de silicio, menor consumo de energía, apreciable reducción de espacio, aumento de fiabilidad y flexibilidad. Cuarta generación, comprendida entre los años 1971 y 1982. El proceso de reducción del tamaño de los componentes llega a operar a escalas microscópicas. Permite construir el microprocesador, circuito integrado que rige las funciones fundamentales del ordenador. Características principales: se minimizan los circuitos, aumenta la capacidad de almacenamiento, se reduce el tiempo de respuesta, realización de multiprocesos, generalización de las aplicaciones innumerables,
y afectan a todos los campos de la actividad humana. Quinta generación o inteligencia artificial. El propósito de la inteligencia artificial es equipar a las computadoras con inteligencia humana y con la capacidad de razonar para encontrar soluciones. Otro factor fundamental del diseño. La capacidad de la computadora para reconocer patrones y secuencias del procesamiento que haya encontrado previamente.